Bueno, hola a todos. Vamos con los contenidos exclusivos de este mes de Ley 40, la parte del supuesto práctico. Este es uno de la parte de competencia, del bloque de la competencia, fundamentalmente de delegación de competencias. También veremos alguna pregunta de la vocación. Me lo pasaron hace un tiempo, yo creo que está bastante chulo. Bueno, en vez de hacerlo con el formato de preguntas test que usamos en otras ocasiones, este va con tipo preguntas cortas, pero bueno, al final la lógica es la misma. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos que podamos haber adquirido. Y yo creo que está bastante chulo, sobre todo para repasar estas figuras que, bueno, os lo dije 80 veces y os lo digo por 81 vez. Todo el bloque de la competencia es muy, muy importante. O sea, todo lo de delegación de competencias, avocación, encomiendas de gestión, delegación de firma, suplencia. Todos esos artículos de la ley son súper importantes, tienen muchísima. Ponderan muchísimo respecto a las preguntas teóricas. Pero también es que tienen mucha aplicación de cara a supuestos prácticos, ¿vale? Entonces es un bloque muy, muy importante. Y dentro de ese bloque tan importante, probablemente el artículo más relevante es el de la delegación de competencias, ¿vale? Es el de la delegación de competencias. Y además luego interesante porque el más relevante es el de la delegación de competencias y el más complejo es el de la vocación. Porque aquí tenemos preguntas de los dos, por lo tanto, da bastante juego para repasar, que es un poco lo que se persigue con estos vídeos. Vale, nos cuenta una historia. Y nos dicen, el Ministerio de Hacienda delega en el subsecretario de Interior, perteneciente al Ministerio de Interior, evidentemente, la atribución de acordar los gastos propios de los distintos servicios de dicho ministerio. O sea, desde el Ministerio de Hacienda se delega en la subsecretaría del Ministerio de Interior esa facultad para acordar gastos propios de los distintos servicios de dicho ministerio. Vale. La correspondiente orden ministerial se publica en el BOE. Vale. Publicidad en el BOE, sin aprobación del presidente del gobierno. El subsecretario de Interior, en uso de la delegación, ordena determinados gastos. La delega la competencia, joder, pues hace uso de esa competencia delegada. Pero no indica que es por delegación. Asimismo, decide delegar esta atribución que ha recibido, o sea, le delegan la competencia a él, al subsecretario, y luego él a su vez decide delegar esa misma competencia en los directores generales del Ministerio de Interior en las materias que les correspondan. Con posterioridad, el Ministerio de Interior, el ministro, perdón, de Interior, superior del subsecretario de Interior, o sea, bueno, aquí pone ministerios, es ministro, realmente está mal puesto, ministro. El ministro de Interior superior del subsecretario de Interior, como no puede ser de otra manera, aboca la resolución de un gasto concreto. Transcurridos 6 meses desde la delegación, el ministro de Hacienda la revoca sin indicar el motivo. O sea, porque bueno, aquí nos cuentan que es una delegación, se hace uso, se pretende hacer una subdelegación, luego hay avocaciones. Bueno, a través del enunciado ya podemos orientarnos un poquitillo sobre por dónde van a ir los tiros. Claro, la primera, esta es interesante y además es una de las particularidades que tiene la delegación de competencias con respecto a otras figuras que se regulan en ese bloque, que por supuesto vamos a repasar. Nos dicen, es conforme a derecho la delegación realizada por el ministro de Hacienda en el subsecretario de Interior perteneciente al Ministerio de Interior. Claro, aquí lo que nos están diciendo es, tenemos un órgano de un ministerio, un ministro de Hacienda, que delega en un órgano de otro ministerio. O sea, se está delegando desde Hacienda a Interior. Desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Interior. Ministro a subsecretario. Pero son órganos, o sea, son ministerios diferentes. Por lo tanto, no hay relación jerárquica. No hay relación jerárquica. Hay determinadas figuras de las que se regulan en la Ley 40, en este bloque de la competencia, que sí que exigen de la dependencia jerárquica. Bueno, por ejemplo, la desconcentración exige dependencia jerárquica. Puedes desconcentrar competencias, pero tiene que haber siempre esa dependencia jerárquica. Sin embargo, la delegación de competencias, no. La delegación de competencias es una figura súper flexible. Vale, es súper flexible. O sea, ¿es conforme a derecho la delegación realizada por el ministro de Hacienda en el subsecretario de Interior, aunque pertenezca al Ministerio de Interior? Sí, es conforme a derecho, ya que los órganos de las diferentes administraciones podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. No se exige dependencia jerárquica. Para hacer una delegación de competencias no se exige dependencia jerárquica. A más, vemos incluso todas las posibilidades. Lo primero, se puede hacer la delegación. Obviamente, si hay dependencia jerárquica, claro que la puedes hacer, eso está claro. Pero aún no habiendo dependencia jerárquica, también puedes hacer la delegación. Es que incluso se pueden hacer delegaciones de competencias hacia otras personas jurídicas, hacia organismos públicos o entidades de derecho público vinculados a las administraciones. O sea, se podría delegar desde Administración General a una entidad de derecho público vinculada. O sea, fijaros si es flexible.
Evidentemente puedes hacer delegaciones entre ministerios aun sin haber dependencia jerárquica, por supuesto. Pero es que también podrías incluso hasta delegar hacia organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas. Vale, por lo tanto, figura súper flexible. Claro, lo que os decía, el... ¿Dónde tenemos? Aquí, ¿no? Es en el 8. La desconcentración, por ejemplo, sí que exige dependencia jerárquica. Claro, titularidad y ejercicio de competencias atribuidas a órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes. Para que se haga una desconcentración sí que se exige dependencia jerárquica. Vale, por ejemplo, para una delegación de firma también. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia que ostenten, o bien por atribución o bien por delegación, delegar la firma de sus resoluciones y actos en los titulares de órganos o unidades que de ellos dependan. O sea, desconcentración exige dependencia jerárquica. Perdón. Delegación de firma exige dependencia jerárquica. Sin embargo, delegación de competencias no. Es una figura súper flexible. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo en mente. Claro, luego nos dicen, cuando la resolución se adopta por delegación, ¿ha de constar esta circunstancia? ¿A quién se atribuye el acto dictado por delegación? Claro, aquí muy importante, y además esta parte está guay que incluso nos da para mezclar esto con la ley 39. Claro, porque aquí nos decían en el enunciado que el subsecretario hace uso de la delegación, ordena determinados gastos, pero no indica que está haciéndolo por delegación. Claro, si estás dictando un acto por delegación de competencias, sí que tienes que hacer constar esa circunstancia. Vale, aquí está actuando mal el subsecretario, hace uso de la delegación, cosa que está muy bien, para eso se la han hecho, pero tendrá que hacer referencia a que esos actos, esas resoluciones, se están dictando por delegación, y no lo hace. Claro, sí, efectivamente, contundentemente sí, por supuesto, porque se establece expresamente en el artículo de la Ley 40, en el 9, que es el que regula la delegación de competencias, que las resoluciones que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia. O sea, sí, hay que hacer referencia a esta circunstancia, y el subsecretario no lo está haciendo. Mal por el subsecretario de Interior. Pero luego además, súper interesante, y es aquí donde vamos a relacionar con Ley 39, claro, nos dicen, ¿a quién se atribuye el acto dictado por delegación? Fundamental. Y además esta es una de las características que más llama la atención, que ha dado incluso para debates doctrinales. Y bueno, y que en ocasiones se desconoce y se malinterpreta. Resoluciones que se adoptan por delegación indicarán expresamente esta circunstancia, o sea, hay que decir que estás dictando ese acto por delegación y, sobre todo, se considerarán dictadas por el órgano delegante. Se consideran dictados por el órgano delegante. Por lo tanto, ¿a quién se le atribuye este acto que está siendo dictado desde el punto de vista material por el subsecretario? Este acto, dictado por delegación, se atribuye al delegante, o sea, al Ministerio de Hacienda. Fijaros que en este caso, por eso me gustó mucho este supuesto para trasladar esto que os quiero comentar ahora. Claro, aquí tenemos que es una competencia que le corresponde al Ministerio de Hacienda y delega en el subsecretario de Interior. Es el subsecretario de Interior el que está dictando los actos, es el que dicta las resoluciones. Materialmente es el que hace las cosas, pero a efectos jurídicos se entienden dictadas por el ministro de Hacienda. Vale, por lo tanto esto es muy relevante. Los actos que se dictan por delegación, a pesar que... A pesar que desde el punto de vista material el que hace las cosas sea el delegado, en este caso sería el subsecretario de Interior, el que estaría dictando, ordenando los gastos, lo vemos en un caso concreto. Está el subsecretario, o sea, el delegado, dictando las resoluciones, ordenando los gastos, pero a efectos jurídicos se entienden dictados por el órgano delegante, o sea, por el ministro de Hacienda. Entonces, esto es súper interesante para plasmarlo, y aquí es donde lo relacionamos con Ley 39. Porque claro, por el tema de los recursos, que quizá en este caso pues a lo mejor no daría tanto juego, pero en otro tipo de resoluciones sí que daría mucho más juego. Claro, imaginaros esta misma circunstancia dictando resoluciones para conceder, yo qué sé, pues X ayuda, o lo que sea. Joder, perdón. Claro, materialmente sería el subsecretario el que estaría dictándolas. Entonces, en un primer momento dices, vale, es un acto que dicta un subsecretario, pues en principio no pone fin a la vía administrativa, habrá que poner recurso de alzada. Pero no, porque a pesar de que desde el punto de vista material sea el subsecretario el que esté dictando esos actos, se entienden dictados por el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda sí que pondría fin a la vía administrativa, y por lo tanto no habría que poner alzada, habría que poner reposición. Vale, por lo tanto esto es muy interesante. Que al final esto da igual, que lo de la ausencia o el error en la calificación del recurso no impide su tramitación como tal y siempre que se deduzca su verdadero carácter. O sea, en la práctica ese recurso, aunque tú le llames alzada y sea reposición, no pasaría nada, lo tendríamos que tramitar igual. Pero esto es lo que sí que daría juego, que sería interesante, ¿vale? Entonces, sobre todo de cara a un examen, sí que sería interesante en un supuesto práctico un poco más complejo, se podrían meter perfectamente con eso.
Vale, por lo tanto, esta parte muy guay. De hecho, me gustó mucho esta parte de la pregunta para enfatizar este detalle y sobre todo para verlo a nivel práctico, que yo creo que siempre puede ayudar. Bueno, así que la pregunta número 2, con estas connotaciones. Y luego la siguiente, otra que da juego para hacer comentario. Nos dicen, claro, ¿es correcta la delegación llevada a cabo por el subsecretario de Interior a favor de los directores generales de su departamento? Claro, teníamos, ministro de Hacienda delega en el subsecretario y luego a su vez el subsecretario delega en los directores generales de su propio ministerio. Claro, aquí lo que tenemos es que no, porque como norma general no cabe la subdelegación. Como norma general no se pueden delegar las competencias que se ejercen por delegación. Fijaros que os enfatizo lo de como norma general. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la ley, artículo 9, delegación de competencias, punto quinto, es, salvo autorización expresa en una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. O sea, como norma general no cabe la subdelegación. Ahora, ¿está esto prohibido siempre y en todo caso? No, porque puede ser que haya una autorización expresa a través de una ley que faculte para delegar competencias que se ejerzan por delegación. Pero como norma general, no podrán delegarse competencias que se ejerzan por delegación. Aquí no tenemos ninguna referencia a que haya una autorización por ley. Por lo tanto, a priori, el subsecretario actúa mal al delegar la competencia que está ejerciendo por delegación en los directores generales de su departamento. Vale, y esto es interesante enfatizarlo, os lo digo en el vídeo explicativo del artículo y os lo reitero ahora, que viene a colación, que una cosa es la subdelegación que a priori está prohibida, pero si autoriza una ley se podría hacer, y otra cosa diferente son las materias del punto segundo que en ningún caso podrán ser objeto de delegación. En ningún caso, ni las relaciones con las máximas instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, tampoco adopción de disposiciones de carácter general, tampoco resolver los recursos en el órgano que haya dictado el acto objeto de recurso y luego otras materias que se establezcan por normas con rango de ley. Vale, estas son prohibiciones absolutas. En ningún caso se pueden delegar estas competencias. Y sin embargo, la subdelegación a priori no se puede hacer, pero si autoriza una ley, sí que se podría. Vale, también chula esta pregunta. Y esto por el bloque de delegaciones de competencias, y ahora la última que tenemos sería por la vocación, ¿vale? Que es la figura más compleja. Claro, aquí nos dicen, ¿es correcta la vocación llevada a cabo por el ministro de Interior? Yo creo que esta también bien para que se visualice. O sea, la verdad es que me gustó mucho este supuesto, para que no nos vamos a engañar. Por eso os lo puse. Claro, nos dice, ministro de Hacienda delega en el subsecretario de Interior. Vale. Desde un ministerio delegan en otro ministerio. No hay dependencia jerárquica, no pasaba nada, se podía hacer. Pero luego nos dicen, con posterioridad, el ministro de Interior, que evidentemente es superior jerárquico del subsecretario de Interior, aboca para él el conocimiento de un asunto, de una resolución de un gasto en concreto. O sea, tenemos, desde Hacienda delegan en el subsecretario de Interior. Bien, se puede. Pero luego viene el ministro de Interior y aboca para sí el conocimiento de un asunto que le correspondía por delegación a ese subsecretario de su ministerio. Vale. ¿Está actuando correctamente el ministro de Interior? No, no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nos encontremos en casos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, como es este caso, de Hacienda a Interior, ministro de Hacienda, subsecretario de Interior, delegación entre órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser abocado únicamente por el órgano delegante. O sea, en este supuesto, solo se podría hacer la vocación por parte del propio ministro de Hacienda, que era el delegante. No puede el ministro de Interior abocar el conocimiento de un asunto que le corresponda a su subordinado, al subsecretario de Interior, en aquellos casos que ese asunto le corresponda por delegación, porque en este caso solamente podría hacer la abocación el órgano delegante y el delegante es el ministro de Hacienda. Vale, por lo tanto, yo creo que muy chulo porque esto nos ayuda a visualizar esa restricción que tenemos en el segundo párrafo del punto primero del artículo 10. Son competencias, delegación de competencias entre órganos no dependientes jerárquicamente, solo cabe la vocación por el órgano delegante. El ministro de Hacienda, en este caso, no lo podría hacer. Perdón, el ministro de Interior, no lo podría hacer en este caso. Vale, yo creo que pregunta muy chula. Y última consideración, y ya con esto acabo, también está bastante bien esto porque nos ayuda a visualizar la lógica de la vocación. Que acordaros que la vocación no es sobre el conjunto de la competencia, sino que es sobre asuntos en concreto. Y fijaros que aquí nos lo traslada muy bien. Lo que nos dicen que intenta, que está mal, pero lo que intenta hacer el ministro de Interior es abocar la resolución de un gasto en concreto.
no le está quitando la competencia, o no le pretende quitar la competencia para resolver todos los gastos. No, es solo uno en concreto, que por lo que se ha entendido que era muy importante, y quiere abocar para sí el conocimiento de ese asunto. No le quiere quitar todo el título competencial, sino solo ese asunto. Que luego no puede, ¿eh? O sea, que luego está mal hecho por lo que comentamos, que cuando hay delegación entre órganos no dependientes jerárquicamente, solo puede hacer la vocación el delegante. Pero yo creo que la lógica de lo que pretende en este caso el ministro de Interior, pues nos traslada bastante bien lo que sería una vocación. Es coger un expediente en concreto, un asunto en concreto, y quitárselo a tu subordina. Vale, así que nada, así visto este supuesto, y bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí, porque de verdad que a mí me parece que está súper chulo para terminar de visualizar todas estas figuras de delegación de competencias y también de vocación. Vale, así que nada, visto, nos vemos el mes que viene.